Al crecer, siempre pensé que mi familia era la imagen de la normalidad. Mis padres, Richard y Laura Bennett, estaban profundamente comprometidos en criarnos bien. Tenían estanterías repletas de libros para padres, cada uno lleno de estrategias para desbloquear el potencial de un niño. Las conversaciones en casa a menudo giraban en torno a teorías del desarrollo y hitos. Para un extraño, podría haber parecido que solo eran padres cariñosos, pero para mí se sentía como ser parte de un experimento interminable. Cuando nací, mis padres eran nuevos en la crianza de los hijos, pero estaban decididos a hacerlo a la perfección. Mis primeros años fueron un torbellino de tarjetas didácticas, juguetes de enriquecimiento y citas para jugar programadas. Midieron mi desarrollo con gráficos y cronogramas, anotando cada palabra que decía y cada paso que daba. Alcancé mis hitos, caminar, hablar y leer, justo a tiempo, pero eso no fue suficiente para ellos. Mis padres querían algo extraordinario y yo era simplemente ordinaria. Luego vino Jess, 3 años menor que yo. Con su llegada, todo cambió. Jessica no era solo su segunda hija, era su segunda oportunidad para hacer todo bien. Mientras yo crecí con bloques de colores y cuentos para dormir, Jessica tenía rompecabezas avanzados y libros que afirmaban impulsar la capacidad cognitiva. Cada hito suyo se celebraba como si hubiera dividido el átomo. Cuando pronunció sus primeras palabras antes de lo normal, aplaudieron como si fuera una ovación de pie. Si resolvía un rompecabezas para niños mayores, la proclamaban una genio. Noté las diferencias temprano. Los juguetes de Jessica eran herramientas educativas, mientras que los míos eran solo juguetes. Sus logros siempre estaban al frente y al centro, mientras que los míos apenas se reconocían. Dolía, pero aprendí a esperar poco y pedir menos. El único lugar donde me sentí realmente valorada fue en la casa de mis abuelos. Mis abuelos, Eleanor y Walter Bennett, vivían a pocas cuadras de distancia y su casa se convirtió en mi refugio. No me comparaban con Jessica ni exigían perfección. Para ellos, yo era simplemente su nieta, perfecta tal como era. Recuerdo estar sentada en el regazo de la abuela escuchando sus cuentos. A ambas, Jessica y a mí, sois tan especiales, decía entregándonos galletas con una cálida sonrisa. Esos momentos se sentían como la luz del sol atravesando un cielo nublado. Pero mis padres no lo veían de esa manera. Mi madre fruncía los labios cada vez que la abuela decía cosas así. Reconocer el talento excepcional es importante, murmuraba entre dientes, siempre refiriéndose a Jessica. En la cena, una noche, mi padre intervino. Jessica tiene tanto potencial, necesitamos alimentarlo. Tiffany, lo entiendes, ¿verdad? Cuando tenía 7 años, lo entendía. Jessica era la estrella, la niña destinada a la grandeza. Yo era la prueba, el borrador antes de la obra maestra. No era solo favoritismo, era una jerarquía y yo estaba firmemente en la parte inferior. Mis abuelos también lo vieron. La abuela una vez le dijo a mi madre durante una discusión: los niños no son proyectos, Laura, necesitan amor, no presión. Pero mis padres no escucharon y yo solo traté de mantener la cabeza fuera del agua en una casa donde siempre quedaría en segundo lugar. La escuela era una mezcla para mí. Estaba en la cima de mi clase, pero tampoco estaba en la parte inferior. Disfrutaba aprendiendo, tenía un círculo cercano de amigos y traía a casa boletas de calificaciones llenas de una mezcla de A y B. Para la mayoría de los padres, eso habría sido algo para celebrar. Para los míos apenas merecía una mirada. Jessica, por otro lado, era su prodigio, o al menos así la veían. Podía recitar su ABC antes que yo. Así que cuando comenzó la escuela, mis padres estaban decididos a mostrar su brillantez. En lugar de la escuela pública local a la que asistí, Jessica fue inscrita en Ridgecrest Academy, una escuela privada reconocida por su riguroso plan de estudios y prestigio. La matrícula allí costaba más que los salarios anuales de la mayoría de las personas, pero para Jessica, ningún gasto era demasiado grande. En casa, las diferencias en cómo nos trataban eran evidentes. Mientras yo hacía mi tarea en silencio en la mesa de la cocina, Jessica tenía un rincón de estudio especial adornado con costosas herramientas educativas. Cuando orgullosamente traje a casa un proyecto de ciencia, un modelo del sistema solar que había pasado semanas perfeccionando, se lo mostré con entusiasmo a mamá esperando incluso una pequeña palabra de elogio. Apenas lo miró. Eso es lindo, Tiffany, dijo con desdén antes de volverse hacia Jessica. Oh, Jessica acaba de ser invitada a unirse al programa de matemáticas avanzadas. ¿No es emocionante? Mientras tanto, Jessica era recompensada por cada pequeño logro. Si sacaba una buena nota en un examen, recibía un viaje a la juguetería. Si tenía un día difícil,
Mis padres le ofrecían un nuevo gadget o casa de muñecas como incentivo. No pasó mucho tiempo antes de que Jessica aprendiera a jugar el sistema. Si obtengo una A en este cuestionario, decía con una dulce sonrisa, ¿puedo obtener el nuevo videojuego? Era un juego que nunca supe cómo jugar o incluso si lo hacía, a nadie le hubiera importado. El punto de inflexión llegó cuando tenía 13 años. Mi habitación era mi santuario, el único lugar donde sentía que podía ser verdaderamente yo misma. Era la más grande de las 2 habitaciones de niños, llena de carteles de mis bandas favoritas y fotos de mis amigos. Una tarde, Jessica irrumpió en la sala de estar con las manos en las caderas. «Quiero la habitación de Tiffany», declaró. «La mía es demasiado pequeña y necesito más espacio para mi área de estudio». Esperé a que mis padres se rieran y rechazaran la ridícula petición. En cambio, intercambiaron miradas pensativas. «¿Sabes, eso tiene sentido?», dijo papá. «Jessica tiene tantos materiales y equipos, necesita el espacio más que tú». No podía creerlo. «Pero esa es mi habitación», protesté con lágrimas en los ojos. «La he tenido desde que era pequeña». «No seas egoísta, Tiffany», dijo mamá con frialdad. «La vida no es justa». Al día siguiente, mientras yo estaba en la escuela, trasladaron todas mis pertenencias a la habitación más pequeña de Jessica. Llegué a casa y la encontré ya instalada en su costoso escritorio donde solía estar mi cama. Esa noche, mientras yacía en el espacio estrecho que ya no se sentía como mío, miré al techo y tomé una decisión. En esta casa, siempre quedaría en segundo lugar, pero me prometí a mí misma que algún día encontraría un lugar donde no tuviera que hacerlo. La universidad siempre había sido mi sueño. Durante años, me había dedicado a prepararme para ello, estudiando hasta altas horas de la noche, ofreciéndome como voluntaria en organizaciones locales y participando en actividades extracurriculares para construir una solicitud sólida. No estaba apuntando a las escuelas de la Ivy League, solo quería una educación sólida en una universidad estatal respetada donde pudiera seguir mi pasión por los negocios. Ya podía imaginarlo, el campus, las clases, la libertad de forjar mi propio camino. Cuando comenzaron a llegar las cartas de aceptación, me sentí muy feliz. Organicé cuidadosamente los paquetes y no podía esperar para compartir mis planes en la cena del domingo, donde también estarían presentes mis abuelos. Esa noche, me senté a la mesa prácticamente rebosante de emoción, lista para compartir mis noticias. «Entonces, Tiffany», dijo la abuela sonriendo cálidamente, «¿has decidido a dónde quieres ir a la universidad?» «Me interesa, ansiosa por explicar. He estado mirando el programa de negocios en Crestwood University. Tienen increíbles oportunidades de pasantías y...» «Sobre eso», interrumpió mamá, dejando su tenedor con un fuerte golpe, «hemos querido hablar contigo sobre la universidad». Su tono envió un escalofrío por mi columna vertebral. Ya podía sentir que algo andaba mal. «Tu padre y yo no podremos ayudarte con tu matrícula», dijo con naturalidad. «Hemos decidido enfocar todos nuestros recursos en la educación de Jessica. Tiene una oportunidad real en las escuelas de la Ivy League y esas no son baratas». Parpadeé, sin estar segura de si la había oído correctamente. «¿Qué? Pero ya he sido aceptada. He trabajado tan duro». «Tiffany», dijo papá con voz cortante, «Jessica tiene un potencial excepcional. Eres capaz de conseguir un trabajo después de la escuela secundaria o tal vez ir al community college. Necesitamos ser realistas aquí». ¿Realistas? El tenedor del abuelo cayó sobre su plato. «¿Qué pasa con el futuro de Tiffany? Se ha estado matando a trabajar por esto». «Es ordinaria», dijo mamá como si fuera el hecho más simple del mundo. «Jessica tiene talento, tenemos que tomar decisiones». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cara ardía de humillación y enojo. Antes de que pudiera decir algo, aparté mi silla y salí furiosa del comedor. Las lágrimas empañaron mi visión mientras corría a mi habitación, las palabras despectivas de mis padres resonando en mi mente. Un suave golpe llegó a mi puerta no mucho después. «Tiffany, cariño, ¿puedo entrar?» La voz de la abuela era gentil. No respondí, pero ella abrió la puerta de todos modos. Sentándose a mi lado en la cama, envolvió su brazo alrededor de mis hombros, su tacto cálido y reconfortante. «Tu abuelo y yo lo hemos hablado», dijo suavemente. «Vamos a pagar tu matrícula universitaria, toda». Mi cabeza se levantó bruscamente. «¿Qué? Pero es demasiado». «Tonterías», dijo con firmeza, «te lo mereces. Has trabajado tan duro sin nada del apoyo que deberías haber tenido. Déjanos hacer esto por ti». Por primera vez esa noche, sonreí entre mis lágrimas. Su creencia en mí reavivó mi determinación. Ya no necesitaba la aprobación de mis padres.
Tenía gente que creía en mí y estaba empezando a creer en mí misma. La universidad fue todo lo que había soñado y más. Lejos de las expectativas sofocantes y el favoritismo de mis padres, sentí una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Me dediqué a mis clases de negocios, encontrando una sorprendente habilidad para analizar las tendencias del mercado y comprender las estrategias de inversión. Mis profesores a menudo elogiaban mi aguda perspicacia y mi ética de trabajo, lo que solo alimentó mi impulso de tener éxito. Cada fin de semana llamaba a mis abuelos para informarles sobre mi progreso. Su orgullo y aliento se sentían como un salvavidas, recordándome que no estaba sola en este viaje. Lo estás haciendo muy bien, cariño, decía la abuela con la voz rebosante de alegría. El abuelo intervenía con consejos, siempre terminando la llamada con «estamos muy orgullosos de ti». Fue durante una de estas llamadas que la abuela compartió noticias sobre Jessica. «No vas a creer lo que está pasando con tu hermana», comenzó con un tono de preocupación y exasperación. Jessica, que había sido aceptada en Princeton con gran pompa, aparentemente estaba teniendo dificultades. «Al principio, tus padres estaban muy orgullosos», dijo la abuela, pero una vez que llegó allí, pareció perder el enfoque. Apenas asiste a clases y cuando lo hace, llega tarde o está resacosa. No me sorprendió del todo. Jessica nunca había enfrentado una responsabilidad real antes. Siempre había tenido a mamá y papá para limpiar sus desastres o sobornarla para salir de problemas. Pero en Princeton, sin su constante supervisión, su imagen perfecta comenzó a desmoronarse. Un mes después, la abuela llamó con más noticias. Jessica ha sido expulsada, dijo con voz pesada. Suspendió casi todas las clases y acumuló demasiadas violaciones disciplinarias. Tus padres están en shock. Podía imaginar la escena en casa, mamá y papá tratando frenéticamente de convencerse a sí mismos y a cualquiera que quisiera escuchar que todo era un malentendido, que Jessica seguía siendo su estrella brillante. Mientras tanto, Jessica se había mudado de vuelta a casa, tratando su casa como un hotel, durmiendo hasta el mediodía y saliendo de fiesta hasta altas horas de la noche. La ironía no se me escapaba. Durante años, mis padres habían dedicado todos sus recursos a Jessica, complaciendo cada uno de sus caprichos y elogiándola a cada paso. Ahora se quedaron para lidiar con las consecuencias de sus elecciones. En cuanto a mí, florecí. Cada éxito en la universidad se sumó a mi confianza. Tomé pasantías, aprobé cursos desafiantes e incluso ayudé a organizar un club de inversión en el campus que rápidamente se convirtió en una de las organizaciones estudiantiles más populares. Cuando me gradué, no solo había obtenido mi título, sino también un puesto como analista de inversiones junior en una firma financiera respetada. La caída de Jessica y mi propio crecimiento se convirtieron en un marcado contraste. Mientras ella se tambaleaba bajo el peso de las expectativas poco realistas, yo prosperé encontrando mi propio camino. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente independiente, ya no persiguiendo la aprobación ni esperando la validación. Mi éxito era mío y se sentía increíble. Comenzando como analista de inversiones junior en Meridian Financial, me dediqué a mi trabajo con la misma determinación que me había llevado a través de la universidad. Me encanta el desafío de analizar los mercados, identificar oportunidades y elaborar estrategias para maximizar los rendimientos. No pasó mucho tiempo antes de que mis esfuerzos comenzaran a dar sus frutos. En 2 años, fui ascendida a analista senior y mi reputación como profesional confiable y aguda creció constantemente. Mi momento decisivo llegó cuando identifiqué una falla crítica en una de nuestras principales carteras de inversión. Un patrón de inversiones de alto riesgo había pasado desapercibido para el equipo senior y las posibles pérdidas eran enormes. Pasé 3 noches analizando datos y preparando un informe detallado. En una reunión de emergencia, presenté mis hallazgos junto con una estrategia para no solo evitar las pérdidas, sino también aumentar los rendimientos mediante la reasignación de inversiones. Mi plan superó las expectativas y, en cuestión de meses, la cartera mostró un aumento del 15% en los rendimientos. Los clientes estaban encantados y mi reputación se disparó. No mucho después, desarrollé un algoritmo de inversión que identificaba oportunidades en los mercados emergentes antes que nuestros competidores, solidificando mi papel como una estrella en ascenso en la firma. Cuando fui ascendida a directora de inversiones, ya me había convertido en una jugadora clave en la configuración de la estrategia de la empresa. La vida se sentía estable, incluso gratificante, pero no había sabido nada de mis padres desde que me fui a la universidad. Entonces, un sábado por la mañana en el supermercado, escuché una voz que no esperaba. «Tiffany, ¿eres tú de verdad?» Me giro y veo a mis padres, Richard y Laura, luciendo mayores y más cansados de lo que recordaba.
Mamá se aferraba a su carrito de compras como un salvavidas, mientras que el rostro de papá era una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Te hemos echado mucho de menos», dijo papá con una voz inusualmente suave. «¿Por qué no vienes a cenar alguna vez?» Dudé, pero la curiosidad ganó. «Claro», respondí, sin saber qué esperar. La cena se sintió surrealista. La misma casa, la misma mesa, pero todo parecía diferente. Mis padres hicieron un sinfín de preguntas sobre mi trabajo en Meridian. Su orgullo parecía casi exagerado. «Una directora de inversiones a tan temprana edad», se maravilló mamá. «Estamos muy orgullosos de ti, cariño». No pasó mucho tiempo antes de que Jessica tomara el centro del escenario. Había traído un invitado, un hombre alto e impecablemente vestido llamado Charles. Durante la cena, lo presentó como su novio, enfatizando el vasto imperio inmobiliario de su familia. Jessica sonrió mientras mamá y papá lo adulaban, preguntando sobre sus proyectos comerciales y su educación en una escuela privada. «¿Ves?», dijo Jessica con suficiencia, lanzando una mirada intencionada en mi dirección. «Apuesto a que no pensabas que encontraría a alguien antes que tú, señorita inteligente». Sus palabras dolieron, pero mantuve la compostura. «Me alegro por ti, Jessica», dije simplemente, negándome a caer en su trampa. Para mis padres, Charles representaba una esperanza renovada en el futuro de Jessica. Se colgaron de cada una de sus palabras, actuando como si su riqueza y estatus fueran los logros de Jessica por poder. Me di cuenta de que incluso después de todos estos años, sus prioridades no habían cambiado, pero yo sí, y su aprobación ya no era algo que necesitaba perseguir. Cuando fui ascendida a directora de inversiones en Meridian Financial, sentí que finalmente había llegado a un punto de inflexión. Fue la culminación de años de arduo trabajo y determinación, y quería celebrar el hito con las personas que más me importaban. Mis abuelos, por supuesto, estaban encantados. Mamá, por otro lado, insistió en que la fiesta se celebrara en su casa. «Será más personal», dijo, «y nosotros nos encargaremos de todos los arreglos». Estuve de acuerdo, transfiriendo dinero a su cuenta para decoraciones, catering y todo lo demás. Mamá prometió que sería una noche para recordar. En retrospectiva, no se equivocaba, pero no por las razones que esperaba. La noche comenzó maravillosamente. La casa estaba inmaculadamente decorada con flores frescas y elegantes arreglos de mesa. El aroma de la comida gourmet llenaba el aire y los miembros de la familia se mezclaban en una conversación animada. Vestida con mi vestido de cóctel negro favorito, me sentí lista para compartir mis logros con todos. Cuando comenzó la cena, me levanté con una copa de champán lista para hacer mi anuncio. «Quiero agradecer a todos por venir esta noche». «Oh, cariño, déjame», interrumpió mamá, prácticamente radiante de emoción. Se volvió hacia la habitación y sonrió. «Nos hemos reunido aquí hoy para celebrar una maravillosa ocasión. Jessica y Charles están comprometidos». Jadeos y vítores estallaron alrededor de la mesa. Jessica, sentada con suficiencia junto a Charles, levantó la mano para mostrar un enorme anillo de diamantes. Mi estómago se hundió al darme cuenta de lo que acababa de suceder. La fiesta que había planeado y pagado había sido secuestrada para el anuncio del compromiso de Jessica. Me senté, con la copa de champán temblando en mi mano mientras la habitación bullía de felicitaciones. Nadie pareció notar que no había dicho una palabra. La injusticia de todo ardía en mi pecho hasta que ya no pude permanecer en silencio. «Esta fiesta», dije levantándome de nuevo, mi voz cortando la charla, se suponía que era por mi ascenso a directora de inversiones en Meridian Financial. Yo pagué por todo, la comida, las decoraciones, todo. Mis padres tomaron mi dinero y lo convirtieron en una fiesta de compromiso para Jessica sin decírmelo. La habitación quedó en silencio. La tía Marta dejó caer su tenedor con un estrépito y los ojos del tío Greg se abrieron con sorpresa. «¿Es eso cierto?», preguntó alguien. Mamá se puso roja. «Tiffany, deja de decir tonterías, no arruines la noche». «Ya está arruinada», dije con firmeza, pero no por mí. Charles se levantó lentamente, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. «Me dijiste que esta era una cena familiar para anunciar nuestro compromiso», dijo mirando a Jessica. «No dijiste nada sobre robar la celebración de tu hermana». «Charles, espera», suplicó Jessica, pero él negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza, «he visto suficiente. Este compromiso está cancelado». El rostro de Jessica se arrugó cuando Charles salió y la habitación estalló en caos. En medio de los gritos, el abuelo se puso de pie con voz atronadora. «Basta. Eleanor y yo hemos decidido que hemos cambiado nuestro testamento. Todo lo que tenemos irá a Tiffany».
Ella es la única en esta familia que ha demostrado integridad. Mamá jadeó y Jessica salió corriendo de la habitación llorando. Recogí mis cosas manteniendo la cabeza en alto. Adiós, dije con calma, no me contactéis de nuevo. Esa noche dejé atrás no solo una casa, sino el peso de una familia que nunca me había valorado verdaderamente. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Después de esa noche caótica, tomé una decisión. Había terminado de buscar la aprobación de personas que nunca me valorarían. Corté lazos con mis padres y Jessica, bloqueando sus números e ignorando cualquier intento de contacto. No fue fácil, pero era necesario. Durante años había vivido bajo el peso de su favoritismo, pero ahora era libre de concentrarme en lo que realmente importaba, mi propia felicidad y éxito. A Meridian Financial, Prosper. Con cada ascenso, asumí más responsabilidades, desde liderar estrategias de inversión hasta implementar algoritmos innovadores que superaron a nuestros competidores. Mi trabajo no solo generó rendimientos récord para la firma, sino que también solidificó mi reputación en la industria. Entonces llegó la oportunidad de mi vida. Me ofrecieron el puesto de CEO. A los 32 años me convertí en la persona más joven en liderar Meridian Financial. Fue un momento de triunfo, prueba de que mi arduo trabajo y resiliencia habían dado sus frutos. A través de todo esto, mis abuelos siguieron siendo mis anclas. Teníamos cenas dominicales todas las semanas donde celebraban mis logros como si fueran propios. Nos has hecho sentir tan orgullosos, decía la abuela a menudo con lágrimas brillando en sus ojos. El abuelo siempre brindaba con la voz firme y llena de orgullo. Por ti, Fanny, prueba de que la integridad y la determinación siempre ganan. Mirando hacia atrás, veo lo lejos que he llegado. El rechazo de mis padres, aunque doloroso, me enseñó a confiar en mí misma y en las personas que realmente se preocupaban por mí. La vida de Jessica fue una advertencia, pero la mía se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Aprendí a abrazar mi auténtico yo y dejé de buscar la aprobación. Mi viaje no fue fácil, pero me transformó en alguien de quien estoy orgullosa de ser, una mujer que encontró su propio camino y creó su propio éxito.